Hoy la Iglesia celebra el 30º domingo del tiempo ordinario A. Como de costumbre, la Iglesia sigue acompañándonos con la palabra de Dios. La primera lectura nos presenta una serie de leyes de Moisés que el pueblo judío está llamado a respetar. Esta ley de Israel defiende los intereses de la viuda, del huérfano, del inmigrante y del prestatario. Esta ley es fundada sobre la doble experiencia de la esclavitud en Egipto y de la liberación por Dios. Dios se reveló como aquel que escucha las súplicas de los humillados y les devuelve su libertad y su dignidad. Y Él continúa a través de la ley a defender a los humillados. Para el pueblo de Israel que ha experimentado la humillación, no es difícil ponerse en el lugar de los humillados. No oprimirás ni maltratarás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Dios se preocupa del sufrimiento humano y viene en ayuda a los pobres y humillados. Si el pobre grita en mí, yo lo escucharé, porque soy compasivo. Es de la ley también que es cuestión en el Evangelio que acabamos de escuchar. En el Evangelio Jesús se encuentra ante la pregunta de los fariseos que eran sin duda una cuestión difícil, pues le piden a Jesús que escoja entre los 613 mandamientos que tenía la ley judía y escoja el más importante de ellos. La intención era comprometerlo una vez más. Para los fariseos no había un mandamiento más importante que otro. Y elegir uno en detrimento de otros era despreciar la ley entera. Los judíos vivían angustiados por el cumplimiento de los mismos. Por tanto, la pregunta tenía un trasfondo muy importante. Pero Jesús responde con la seguridad y la firmeza que solía. Le preguntan por un mandamiento, pues él va y responde con dos. Y además establece la similitud de importancia del segundo con el primero. Amar a Dios y amar al prójimo. Esta es la prioridad de la ley de Dios. El amor a Dios se visualiza y se concreta en el amor al prójimo. Un mismo amor en dos direcciones, hacia Dios y hacia el prójimo. San Agustín lo entendió perfectamente cuando dijo aquella frase: ama y haz lo que quieras. Queda descartada completamente la posibilidad de amar a Dios sin amar a los hermanos. Más bien el amor a Dios queda expresado y manifestado en amar a lo que Dios más ama, lo que Dios más quiere a las personas. La medida del amor a los demás es el amor que Jesucristo demostró y Él lo hizo dando la vida por todos.
Jesús con su respuesta puso las cosas en su sitio. Los preceptos humanos deducidos de la ley pueden perder su validez cuando el único sentido se pone en cumplirlos. Y esto nos libera de la trampa que creemos salvados y satisfechos por nuestro mero cumplimiento. Nos libera de la tentación de creer en un Dios que lleva cuentas sumando y restando, premiando y castigando como si fuera una caja registradora. Solo el amor es la auténtica ley. En el amor a Dios y el amor al próximo se resumen la ley entera y los profetas. Esta es la novedad del mensaje de Jesús. Queda también superada la excusa de que el amor a Dios es difícil de concretar porque no lo podemos ver. Jesús pone ante nosotros a las personas concretas, a esas personas que conocemos con sus nombres y apellidos, y nos dice que si decimos que lo amamos a Él, debemos amar también a esos prójimos que tenemos todos los días con nosotros. Si queremos sentir a Dios tan cerca de nosotros, hagamos un esfuerzo para verlo en aquellos que viven junto a nosotros y se sientan a nuestro lado. Y ese amor demostrámoslo con gestos y con acciones concretas que nos acerquen a ellos. Pidamos al Señor que nos ayude a descubrir lo que Él quiere de cada uno, que seguro es lo mejor. Esto nos hace aumentar nuestra dosis de compromiso a la hora de amar a las personas que viven juntos a nosotros, porque ellas son el reflejo del rostro de Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén.